las repartimos. La idea sigue siendo interpretar gráficos, curvas, hacer una integración de la información, resumir en una síntesis, ¿sí? En general tienen bastante información en el mismo trabajo práctico. Acuérdense que tienen en el teórico, hay bastante información adicional, y después tienen la bibliografía de referencia. Indicamos acá al comenzar el trabajo práctico. ¿Estamos? Vamos a usar la misma metodología que la otra clase, tratamos de que participen los que han podido hacer la guía, la vayamos completando acá entre todos, así vemos cómo fueron relacionando la información. ¿Ah? Bueno, el caso clínico sigue siendo la misma nena que teníamos en el anterior, Marita, que la mamá la lleva al médico porque notaba los bultos a la altura del pecho, ¿sí? Bueno, ahora el primer ítem del trabajo práctico dice que durante el examen físico usted palpa crecimiento mamario bilateral con botón mamario, aunque sin pubarquia ni axilarquia. Entonces, nuevamente, hacemos una hipótesis relacionada con este signo. ¿Qué hipótesis han podido plantear? Así que actívense el micrófono y hablen nomás. ¿Pueden, che? A ver, vamos con el... Bueno, ¿me escuchan? ¿Alguien quiere largar con esto? Acá, la presencia de botón mamario bilateral, consecuencia de las modificaciones hormonales del comienzo de la pubertad. Bien. Entonces comenzaría la pubertad. Se da el aumento de tejido adiposo ocasionado por incremento de peso. Bien, ahí son dos hipótesis totalmente distintas, ¿sí? La presencia de botón mamario es debido al aumento de hormonas sexuales. Bueno, bien, entonces, o es aumento de hormonas sexuales, o acá Yamila propone que es producto el incremento de peso, es solamente tejido adiposo por incremento de peso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir analizando los gráficos que presentamos para tratar de confirmar o rechazar dicha hipótesis. Bueno, a ver, los niveles de bajos DEA impiden que se desarrolle pubarquia y axilar. Bueno, ahora vamos con eso, es decir, te tenés que referir, Abby, al signo que está presente, y aunque también la ausencia del signo te va a llevar a buscar otras cosas. Pero lo importante es hacer la hipótesis relacionada con lo que uno sí ve. Igualmente estamos de acuerdo que pubarquia y axilarquia van a estar relacionados con los niveles de dihidroepiandrosterona, pero no sabemos cómo están esos niveles, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría ser la hipótesis? La ausencia de pubarquia y axilarquia se debe a que los niveles de DEA están bajos, o que no tiene adrenarquia, ¿sí? Bueno, pubertad precoz, otra vez. Bien, ¿vamos hasta acá? Bueno, entonces, hablando de la glándula mamaria, acá tienen una serie de imágenes que muestran el desarrollo de las mamas a lo largo del ciclo vital y la correlación hormonal. Tienen que hacer una síntesis.
combinando la información que ven en los dos gráficos, ¿sí? O en los 2, 3, 4 gráficos. A ver, si alguien quiere activar el micrófono y decirlo, está bueno. ¿Ya? Tienen que hacer una síntesis. Esto sería la información, esto sería la evidencia teórica. Esto sería lo que me permite a mí argumentar mi hipótesis para confirmarla o bien rechazarla. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué ven en los gráficos? El diferente perfil hormonal en diferentes etapas. Sí, pero tendrías que describirlo ya, porque tendrías que hacer una síntesis, combinando la información que tenés en todos esos modelos o gráficos. Combinando todo. Diferencia del estrógeno en el crecimiento mamario. Sí, igualmente, vayan viendo que la influencia de las distintas hormonas la va correlacionando con distintas estructuras de la glándula, ¿sí? A ver si eso lo pueden ver y lo pueden traducir a... Es decir, la gran influencia del estrógeno en el crecimiento mamario, específicamente sobre qué estructuras. ¿Se entiende? Que Los acá, estrógenos estaban relacionados con el estroma y los conductos mamarios con los inicialmente. conductos, perfecto. Claro. Es un poco lo que ven acá. Fíjense que se están elongando, están aumentando el tamaño de los conductos, todo el sistema ductal. Eso directamente con los estrógenos. Ahora, en otro momento, cuando aparecen, además de los estrógenos, empieza a haber otra hormona. ¿Cuál es? La progesterona, La por ejemplo. progesterona. Ahí Esto está más ya... relacionado con los racimos glandulares. Claro, bien, con los alvéolos glandulares, ¿sí? Los lóbulos, los racimos, que es lo que se ve en esta imagen. Y estaría representado por este modelo. ¿Bien? Y después, durante el embarazo, Claro, y aumenta la agregamos prolactina. otra señal, otra hormona, muy bien, y ya estaría activando la producción del producto de secreción. ¿Está bien? Entonces serían los 3 grandes estímulos que hay sobre la glándula mamaria. ¿Ah? En este caso, en esta situación, nos tendríamos que referir a cuál de todas. Al efecto del estrógeno, ¿sí? Al aumento del estrógeno. Entonces, un aumento del estrógeno estaría favoreciendo el desarrollo del sistema ductal mamario. ¿Ah? Eso es lo que diría este gráfico. ¿Está bien? En este gráfico, ¿qué información podemos sacar? ¿Qué nos falta explicar? Todo relacionado con esto del crecimiento mamario. Entonces sabemos que ese crecimiento mamario está relacionado directamente con el aumento de estrógenos. Se estimula el sistema ductal. ¿Y este otro gráfico de qué nos habla? Un estudio de fondo. Yo en este, profe, lo que vi en el segundo gráfico es que en el periodo prepuberal vemos como que si aumenta la LH, los estrógenos están bajos, y cuando aumentan los estrógenos...
Sí, perdón. Sí, es que es la computadora. Ah, El- bueno, le está dando manija. sí, es el ventilador. Bueno, Traté de irme para atrás, pero suena igual. bueno, dale. Bueno, perdón, Ahí se cayó un lo poco. saco y Se cayó un poco, que hable dale. otro. Ah, No, bueno. no, dale. Eh, yo lo que ¿Qué había veía? visto en el periodo prepuberal es que cuando estaba aumentada la LH, los estrógenos están bajos y viceversa, hasta que llega la etapa puberal, Sí. en donde también hay un aumento de estrógenos, pero con el pico de LH. Bueno, bien. ¿Y qué dijiste de la prepuberal? ¿Qué veías en la prepuberal? LH y estradiol, ¿cómo serían? Inversamente proporcional, por decirlo. O contrario, no sé cómo decirlo. Bueno, Porque lo que ahora lo veo es vamos que a ver, cuando uno está arriba, lo otro. pero vos decís que ya hay regulación, ya hay comunicación entre los niveles de estradiol y lo que pasa con LH. En la prepuberal estamos, un ciclo de retroalimentación negativa entre el estradiol y la LH. Paula, ¿eso ocurre en la prepuberal? ¿Esa retroalimentación negativa entre estradiol y LH? ¿Lo veo acá, eso? ¿Lo voy a ver acá? Yo lo vi por el grafiquito, o sea, por el circulito de arriba, lo relacioné eso. Bueno, pero por eso. Estamos Pero haciendo una transición, ¿no? Estamos haciendo un desarrollo, ¿sí? Y estamos pasando de la etapa prepuberal hacia la edad adulta, donde ya la función sexual está completamente desarrollada y madura. Este es lo que vamos a ver después en reproducción, es lo que es el funcionamiento del sistema reproductor femenino, bueno, las hormonas, los niveles de hormonas del sistema reproductor femenino que permiten que esa mujer pueda reproducirse. Ahora, acá, en la etapa prepuberal, ¿ustedes dirían que hay una retroalimentación negativa entre estradiol y LH? Fíjense, si bien hacen unas curvas, es decir, si bien hacen unas olitas, estos valores, ¿cómo se encuentran? Altos, bajos, de acuerdo a la Bajos, bastante proporción bajos. del gráfico, están bajos, ¿sí? Están bajos los dos. Lo que les muestra acá arriba es que, a pesar de que están bajos los dos, en realidad hay algo que se empieza a mover, ¿sí? Que serían estos piquitos que están viendo acá. ¿Me siguen? ¿Lo ven al papelito? Entonces, en esta etapa no tenemos nada de LH luteinizante, que coincide con esto, y acá luego empiezan a haber oscilaciones de LH, ¿sí? Sin embargo, esos valores de estradiol, ¿cómo están? ¿Logran aumentar de forma importante en esta etapa prepuberal? No, se mantienen bajos, ¿sí? Y que justamente lo que caracteriza a la pubertad es que comienzan a haber estos picos ya más coordinados y más frecuentes de LH, y ya va a empezar a haber una comunicación entre LH y el ovario, que ya ha llegado a su tamaño, su maduración, o se está terminando de madurar. ¿Sí? Entonces,
este gráfico, ¿qué le aporta de información a lo que veíamos antes de la glándula mamaria? Ah, perfecto. Bueno, ahora no sé si me explico, ¿eh? Durante la etapa puberal, los tipos de GNRH son... Bien. Sí, pero acá no los ves, GNRH, ¿ves? En realidad LH. Obviamente, si hay un pico de LH es porque hubo un pico de GNRH desde el hipotálamo, ¿sí? Profe, ¿eso tiene que ver que durante la infancia y la etapa prepuberal hay como una inhibición del eje? Exacto. Bien, eso tiene que quedar claro. En la infancia y en la etapa prepuberal, los niveles de LH y FSH son bajos. Y también son bajos los niveles de estradiol o testosterona en el varón. Entonces, hormonas hipofisarias y hormonas gonadales, las dos están bajas. Es un poco lo que refleja esta parte del gráfico. ¿Sí? Entonces, justamente, ¿qué información me está aportando este gráfico de la derecha respecto a la conclusión a la que llegué con el de las glándulas mamarias? Doctora, puede ser que lo que agrega es que conforme se avanza hacia la pubertad, disminuye la sensibilidad al estradiol, por lo cual tiene menos efecto, y se desinhibe la LH, por la cual la LH comienza a tomar un rol preponderante, ¿no? De la pubertad en adelante. Bien, bien, por ahí va. Es un poco la característica de la pubertad, ¿sí? Ya el sistema nervioso central se comienza a desinhibir y puede detectar estos niveles bajos de estradiol como bajos, ¿sí? Y eso determinar liberación de LH, va a empezar a generar pequeños aumentos de estrógenos. En la etapa puberal, ¿sí? Porque después ya cuando el ciclo ovárico está maduro, ¿sí? Que eso va a ocurrir después de la menarca, ya el principal estímulo para la producción de estrógenos en la primera fase folicular va a ser la FSH. Pero en la etapa puberal, la que predomina, la gonadotrofina, que predomina o que ejerce el control de esa gónada que está madurando, es la LH. ¿Sí? Entonces, hay ya una desinhibición del eje, el sistema nervioso central reconoce estos niveles de estrógenos bajos, ¿sí? Que acá no lo está reconociendo, y empieza a haber liberación de picos más frecuentes de GNRH del hipotálamo, y esa GNRH, factor liberador de gonadotrofina, sobre la hipófisis, hace que se libere LH. Y ese LH sobre la gónada en maduración determina pequeños aumentos de estrógenos. ¿Sí? Y esos pequeños aumentos de estrógenos son estos, que no van a ser así tan abruptos, pero son pequeños aumentos que van a estar incrementando la longitud, el tamaño del sistema ductular mamario. ¿Sí? Y eso se va a traducir en ese crecimiento mamario que detectan ustedes al examen físico. ¿Está? Entonces, ahí voy, Palmé.
los que en la hipótesis pusieron que ese crecimiento mamario se debía a la entrada en la pubertad, lo vamos a confirmar, porque en realidad la pubertad es eso, es que empieza nuevamente a funcionar el eje gonadotrófico, ¿sí? Porque el sistema nervioso central reconoce los bajos niveles de estrógenos periféricos y estimula la liberación del factor liberador hipotalámico y de la hormona luteinizante a nivel hipofisario. ¿Está bien? Ahora, acá Palme pregunta, ¿la leptina tiene relación también? ¿Relación con qué? Palme, a ver. Y a ver si, ¿qué respuesta me darías vos a eso? ¿Activé el micrófono? Sí. Vale, ¿está ahí, se escucha? Yo pregunto por el tema de que ella también hace el comentario de que aumentó su tejido adiposo. Y leí, Taylor, que bueno, la leptina tenía, también importancia, sobre todo en mujeres, a la hora de ayudar en el tema de todo este aumento en la pubertad. A ver, ¿en qué lugar estaría ayudando esa leptina? ¿Cómo te imaginas que es el mecanismo de acción? Y directamente sobre las hormonas de crecimiento. Digamos. Nos fuimos a la hormona de crecimiento y estábamos en el eje gonadotrófico. Es decir, a ver. Bueno, pero yo no sé, todavía no lo entiendo bien, pero más o menos lo que entiendo es como que todo así, que la hormona de crecimiento sobre el tema de de los estrógenos, sí. Ajá, ¿hormona de crecimiento sobre los estrógenos o los estrógenos sobre hormona de crecimiento? Ay, no, ya me confundí. A ver, no, está bueno, a mí esta parte me encanta, porque empezamos se me mezcla todo. A interrelacionar todas las hormonas. A ver, ¿dónde harían blanco la leptina? Y a ver, primero, ¿cuál es la señal para ingresar en la pubertad? ¿Qué es lo que cambió entre el momento prepuberal y la pubertad? Ahí Martín decía que cambia la sensibilidad y demás. Pero si ustedes tuvieran que identificar un lugar, bien, que cambia su funcionamiento, ¿cuál sería ese lugar? Acá dice la leptina actúa sobre el hipotálamo, muy bien. Acuérdense como las señales que poníamos de saciedad, ¿sí? En ese hipotálamo, la eminencia media es el lugar clave en donde la leptina tiene una facilidad para ingresar al sistema nervioso central, y tenemos el hipotálamo ahí cerquita. Bien, bien. Entonces fíjense, por un lado la leptina la veíamos en saciedad, pero también nos está informando al sistema nervioso central acerca de qué aspecto periférico. Y se disminuye la inhibición del sistema sobre las neuronas productoras de GNRH. Perfecto. Ese es el lugar donde también va a tener acción la leptina, sobre estas neuronas GNRH, que son las que tienen que largar el pulso del factor liberador de gonadotrofina. Esas neuronas GNRH están interrelacionadas con un montón de otras señales del sistema nervioso central que vienen de otros lugares del hipotálamo, vienen de otras estructuras, como del sistema límbico también, y que en el caso de la leptina también está regulando la información de la periferia. ¿Qué tiene que ver la leptina con que favorezca la entrada en la pubertad? ¿Cómo lo podríamos decir de forma sencilla? El lugar donde va a actuar son estas neuronas GNRH, perfecto. Que hace que ahora esas neuronas GNRH, que antes no largaban el pulso de GNRH con los niveles de estrógeno bajos, ahora sí los empiecen a largar. Es decir, es como que dejan de estar inhibidas, disminuye
la influencia GABAérgica que tienen a nivel central, relacionado justamente con toda la remodelación que hay en el hipotálamo, toda las señales que están viniendo de otras estructuras, más las señales periféricas. La leptina en particular, ¿qué información le da al sistema nervioso central? Marcador del metabolismo energético. Bien, ¿y qué les dice? ¿Qué dice? Que hay suficiencia energética. ¿Hay suficiencia energética a corto plazo o a largo plazo? Bien, porque hay un peso corporal crítico necesario para la activación del eje reproductor. Perfecto. Es decir, es a largo plazo. Es decir, la leptina le está informando, exacto, que hay energía suficiente a largo plazo. De manera que ese organismo ya es competente para poder reproducirse, porque va a tener suficiente energía para sostener la preñez. ¿Sí? Así que bueno, la leptina es una señal importante periférica que tiene que ver con esa desensibilización del sistema nervioso central. Después son señales centrales, la mayoría, señales hipotalámicas, y acá también hay señales que tienen que ver con otro sistema de mediadores, que son las quispeptinas, que por ahí yo se los nombro en el teórico. Estarían haciendo más influencia estimulante sobre esta GNRH para que empiecen a aparecer la liberación del factor liberador. Muy bien, a ver qué dice, al aumentar la concentración, esta estimula la liberación de FSH. Perfecto. En los casos donde la desnutrición es alta, hay bajos niveles energéticos, este proceso puberal se enlentece. Sí, se enlentece, puede demorarse, ¿sí? O puede estar ausente muchas veces. Las atletas de alto rendimiento que empiezan desde muy chiquitas a entrenar y que tienen muy poco acúmulo adiposo, tienen severos inconvenientes en su eje gonadal, porque, bueno, está faltando una señal importante. Bien, cuando los niveles de leptina son bajos, se inhibe el eje gonadotrópico. Sí, igualmente no es tan lineal la cosa, Acuérdense que es una señal más, sumada a todas las señales que hay a nivel del sistema nervioso central. Entonces no podemos decir que sea tan literal. Pero si tenemos una niña que a lo mejor su edad cronológica son 15 años, todavía no tuvo la menarca, todavía no tiene signos de pubertad, y bueno, además de toda la regulación talámica de la hipófisis, tenemos que pensar en señales periféricas que pueden estar ausentes o que pueden estar frenando esa desinhibición. Son sumatoria de señales, ¿sí? Muy bien. Bueno, así que estaríamos listos. ¿Qué falta? Bueno, vamos a ver qué sigue. Vamos hasta acá, profe, la menarca en hombres. Claro, el inicio de la maduración sexual en el varón es el aumento del tamaño testicular. Exacto. Y en la mujer es la aparición del botón mamario. Y la finalización en el varón son las eyaculaciones nocturnas y en la mujer es la menarca. ¿Ah? Muy bien. Bueno. Bien. Bueno, entonces acá dice, puede ser modificada esta relación por la exposición a fuentes exógenas de estrógeno.
Le preguntaría a la mamá para evaluar este evento. Bueno, ¿y qué marca exactamente el paso de la fase? Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que marca exactamente? No hay una señal única, es una sumatoria de señales. Lo que sí vos vas a poder decir es que la pubertad comienza cuando las neuronas GNRH empiezan a liberar factor liberador de gonadotrofina, en respuesta a los bajos niveles de estrógenos periféricos. Porque hasta la niñez, es decir, durante la niñez, después del año, después del nacimiento, después del año, tanto los niveles de gonadotrofinas como de hormonas gonadales son mínimos. Y eso se mantiene hasta la pubertad. Y lo que cambia, lo que marca ese pasaje entre prepuberal y pubertad, es que esas neuronas GNRH ahora detectan que esos estrógenos periféricos son bajos, y por eso les digo, ahí es importante la comunicación con estas otras neuronas quispetina, y le informan a la GNRH, a la neurona GNRH, que va a empezar a liberar factor liberador de gonadotrofina. Lo que ocurre es que durante la niñez y antes de la pubertad, esos estrógenos bajos están bajos, ¿sí? La GNRH, la neurona GNRH detecta que están bajos. Sin embargo, hay una influencia GABAérgica muy potente que hace que esa neurona GNRH no libere el factor liberador de gonadotrofinas. Entonces, en la medida en que esas señales centrales inhibitorias bajen, va a empezar a predominar la señal excitatoria de los bajos estrógenos periféricos. ¿Me siguen? Sumado a señales de leptina, señales de insulina, señales del límbico, ¿sí? Que hacen que en un determinado momento esas neuronas GNRH empiecen a liberar el factor liberador. ¿Sí? Es decir, eso es lo que significa que se desinhibe el eje. Es que las neuronas GNRH vuelven a liberar factor liberador de gonadotrofina en respuesta a los bajos estrógenos o testosterona periférica. ¿No? Bueno, puede ser modificada, entonces, volvamos a la guía, puede ser modificada esta relación por la exposición a fuentes exógenas de estrógeno. ¿Qué les parece? Es decir, puede haber presencia de estrógenos distinta a la que proviene por estimulación del eje. Se refiere a eso la pregunta. Que le preguntaría a la mamá para evaluar este evento. Sí, alimentos, productos cosméticos, bien. Alimentos, a ver qué alimentos. Loreto, productos cosméticos, está bien. Bueno, sí, pollo, más que nada con suplementos hormonales, sí, perfecto. Criados así sí, con alimentación balanceada. Bien, perfecto. Muy bien, sí, bien. Perfecto, bien. Entonces, bueno, puede haber fuentes exógenas de estrógeno y entonces tenemos que preguntar a la madre a ver cómo es la alimentación, ¿sí? Si está usando algún producto con altos niveles de estrógeno. Bien, alguna fuente de exposición exógena, ¿no?
Bueno, después tienen acá el gráfico y un texto que hablan sobre el desarrollo puberal normal. Lo que tendrían que hacer es ubicar a la paciente en la escala. Ubicar en la escala, ¿sí? Acá abajo. ¿Dónde está la pregunta? Acá. Ubique a la paciente en la escala de Tanner. Bueno, ¿dónde la ponemos a la paciente? En esta escala de Tanner. Fíjense que distingue la telarca o telarquia y la pubarquia. Bien, estadio 2 ¿para quién? Dice que no tiene pubarquia. Pero ese estadio, a ver, eso, entonces, 2 o 1. Bien, así como dice Mateo. Es S2, S. Para S estamos en el nivel 2 y para P estamos en el nivel 1. Perfecto. Muy bien. S2, P1. Bien. Y ahora entonces nos metemos un poquito con... fíjense que incluso puede haber un desfasaje. Podemos estar en un dado nivel con la telarca y en otro nivel en la pubarquia. ¿Esa pubarquia de quién depende principalmente? ¿O por qué se da este desfasaje? Si ya tengo algo de estrógeno que me está explicando la aparición del botón mamario y el agrandamiento de la glándula, ¿por qué no hay vello pubiano o en la axila? ¿De quién va a depender? El vello dependía de lo que era la adrenarquia. La adrenarca, depende de andrógenos. Ajá, bueno. Bien, ¿y de dónde vienen, en el caso de la mujer, esos andrógenos? En el caso, bueno, del varón también. La adrenarquia. De la corteza. Bien, la adrenarquia se refiere a los aumentos de dihidroepiandrosterona provenientes de la zona reticular de la corteza suprarrenal. ¿Está bien? Bueno, y esa adrenarca, ¿sí? ¿Cuándo se produce? ¿Por qué se produce? Es un poco lo que tienen acá en la pregunta 3. Fíjense que tienen un gráfico referido a edades, ¿sí? Igual pone acá, la pubertad la pone ahí a partir de lo... Es decir, pubertad acá esto no se da en este rango de edades. Se dará... Ahora vamos a ver al final el rango amplio, pero bueno, ahí acá sería niñez, adultos, todo. A partir de los 7 años, 7, 8, podemos empezar a tener algún signo de pubertad, pero bueno, son los menos casos. En realidad, a partir de los 10, 12 años sería normalmente la pubertad. Me refiero a que en este modelo acá habla de pubertad desde prácticamente acá los 7 años. Bueno, por ahí la mayor cantidad de población empieza la pubertad cerca de los 10 años en las mujeres y 12 años en el varón. Lo que sí, la adrenarca está más corrida a edades más bajas. Fíjense, después en el teórico por ahí hay otro grafiquito que es un poco más claro en esto. La de hidro es la que predomina acá a partir ya de los 7, 8 años, y luego desciende y mantiene niveles bajos en el adulto. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna relación temporal entre adrenarca y pubertad? Es decir, primero siempre se tiene que producir la adrenarca y después la pubertad. ¿Hicieron algo de eso? Acá habla un poquito de eso, ¿no? De hidroepi, de dónde viene.
Pero ¿cómo es la relación entre adrenarca y pubertad? Se produce antes de la pubertad. En realidad, en la mayoría de las personas, la adrenarca ocurre previo a la pubertad. Pero mi pregunta se dirige a saber si es una condición para entrar en la pubertad que estemos o hayamos pasado la adrenarca. La adrenarca está relacionada, bien, no es necesaria para el inicio de la pubertad. Perfecto. Son dos cosas separadas, son dos cosas independientes, la adrenarca y la pubertad. ¿Está? Pero a veces, la mayoría de las veces, ocurren cronológicamente en forma ordenada, pero fisiológicamente no tiene nada que ver una con la otra. Abril dice que la adrenarca está relacionada con la maduración del sistema nervioso central. Habitualmente se produce antes, pero puede ocurrir en simultáneo. Bien, ¿quedó claro el concepto? Una cosa se refiere a la maduración de la corteza suprarrenal, de la zona reticular específicamente. Eso va a tener más que ver con los niveles de cortisol y de ACTH, del eje que regula la corteza suprarrenal, mientras que la pubertad tiene que ver con lo que dijimos recién, con el eje gonadal. Así que bueno, son dos ejes independientes. Muy bien. Bueno, depende de los productos sintetizados. A ver acá qué dice. Desde la dehidro, si son estradiol o andrógenos. La telarca depende más del estradiol y la pubertad de los andrógenos. Claro. Es decir, después ahí van a ver que la dehidroepiandrosterona, por efectos de enzimas, se puede convertir en andrógenos, ¿sí?, activos, como la testosterona, la androstenediona, la dihidrotestosterona, ¿sí?, como lo ven acá, dihidroepi, sulfatada, una sulfatasa, luego una deshidrogenasa para dar androstenediona, otra deshidrogenación para dar testosterona, y una reductasa para la dehidrotestosterona, o eventualmente pasar a estradiol por la aromatasa. Lo que pasa es que cada tejido, no en todos los tejidos tenemos todos estos pasos enzimáticos, ¿sí? Entonces, en algunos tejidos, la dehidroepiandrosterona hace efecto como androstenediona o como testosterona, ¿sí? En otros tejidos puede hacerlo a lo mejor a nivel como estradiol. Entonces eso depende básicamente del tejido blanco. Lo que sí, la telarca depende del estradiol, la pubarquia depende del andrógeno suprarrenal, de esta dehidroepiandrosterona, y acá tienen un esquema también del efecto de esa dehidroepiandrosterona sobre la piel. Fíjense que en la piel van a tener la sulfatasa, tienen estas deshidrogenasas, y fíjense que ahí el enunciado de la guía decía que el médico se fijaba también, ustedes se fijaban también en si tenía acné e hirsutismo, ¿sí? No ha desarrollado acné e hirsutismo. ¿Por qué observa esto el médico? ¿Sí? Porque esos son signos también relacionados con la presencia de la dehidroepiandrosterona, haciendo blanco en la piel, en las glándulas sebáceas, ¿sí? El mecanismo por el cual hace eso es el que tienen descrito acá. ¿Alguien quiere resumirlo rápidamente? A ver.
decir, esto explicaría un poco el acné, ¿no? Cómo se estimulan estas glándulas seborreicas, cómo se estimula la producción de sebo, cómo ese folículo piloso por ahí se rompe, cómo se genera una hiperkeratosis. Y acá les dan las señales, ¿sí? Fíjense, está la de hidroepiandrosterona, que a nivel de la piel pasa a andrógeno, porque tenemos estas enzimas que permiten la conversión a androstenediona y testosterona. ¿Ah? Tenemos también productos de la dieta, ¿sí? Comidas con alto índice glucémico, que van a estimular también producción de andrógenos y conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Tenemos también influencia de ácidos grasos monoinsaturados, ¿sí? Que van a favorecer esta hiperkeratosis. ¿Sí? Entonces, a nivel de la piel, durante la adrenarca, un exceso de dehidroepiandrosterona podría llevar a la generación del acné, aunque sea una niña, aunque no tengamos los andrógenos provenientes de las gónadas, pero tenemos el andrógeno reticular que a nivel de la piel se convierte en testosterona y hidrotestosterona. ¿Sí? Para que se desarrolle acné son necesarios los andrógenos. No sucede con los estrógenos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el acné, si bien por ahí es más común en los varones, en la pubertad, también puede aparecer en la mujer. En el caso de la mujer, es ese andrógeno, esa testosterona, proviene del andrógeno suprarrenal. Es decir, en ambos sexos vamos a tener andrógenos y estrógenos. Los varones también tienen algo de estrógenos, y ahora vamos a ver que esos estrógenos en el varón también son importantes para algo en particular. Lo que pasa es que lo que van cambiando son los niveles, la cantidad que hay, y la aparición ordenada de esos esteroides sexuales. ¿Sí? Profe, sí. Algo que no entendí es que si estos andrógenos activan el receptor de andrógenos, ¿lo rojo sería un receptor? Claro, sí, sí. Es decir, el efecto es a través de receptores de andrógenos. Eso te quiere decir que tiene que haber una conversión de esa dehidroepi a testosterona o dihidrotestosterona. Y después esas moléculas se unen a su receptor. Claro, y después ese receptor activa este que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Claro, como efecto de esa unión del andrógeno a su receptor, tenés la activación de los sebocitos, la activación o el aumento del factor de crecimiento, ¿sí? La liberación de IGF, otra vez, fíjense, un factor local, como este entorno, este sector de la piel se empieza a comportar diferente, por las señales que le están llegando. ¿Sí? Bien. A ver, ¿cuál sería el homólogo femenino en la testosterona? Es decir, la testosterona es la principal hormona masculina y se clasifica como un andrógeno. En general, los andrógenos tienen 17 átomos de carbono en su molécula.
los progestágenos, es decir, todas estas moléculas derivan del colesterol. Ahí en el teórico, busquen en los libros, tienen toda la vía de síntesis de estas hormonas. Entonces, partiendo del colesterol, ustedes van a tener primero el grupo de los progestágenos, que tienen todos 21 carbonos, ¿sí? La 17-hidroxiprogesterona, pregnenolona, progesterona propiamente dicha, la aldosterona, esos son carbono 21. Después, por acción de enzimas, deshidrogenaciones, reducciones, pasamos a achicar la molécula y tiene 18 carbonos. Todas las moléculas derivadas del colesterol que tienen 18 carbonos son andrógenos, ¿sí? Y dentro de estos tenemos la androstenediona, la testosterona, la dihidrotestosterona, ¿sí? Y cuando esos precursores, por acción de una aromatasa, se le saca otro carbono, ¿sí? Tenemos carbono 16, tenemos todo el grupo de los estrógenos. Y ahí tenemos el estradiol, el estriol y la estrona. Todos tienen 16 carbonos. ¿Ya? A lo que voy, tanto el varón como la mujer, todos tenemos progestágenos, andrógenos y estrógenos. Lo que cambia son los orígenes y las cantidades relativas que tenemos de cada una. El varón tiene predominantemente, luego de la adultez, tiene predominantemente testosterona a partir de la producción testicular. Durante la pubertad, es decir, ese testículo aumenta y empieza a producir testosterona. Previo a la pubertad, la testosterona proviene de la dehidroepiandrosterona de origen suprarrenal, porque todavía la gónada no está funcionando. ¿Está? Y esa dehidroepiandrosterona se tiene que convertir en testosterona o dihidrotestosterona a nivel periférico, en los tejidos que tengan estas enzimas que lo pueden convertir. De la misma manera, la mujer, las principales hormonas sexuales o que caracterizan su ciclo sexual son los estrógenos, el estradiol y la progesterona, ¿ah? Que provienen del ovario. Pero antes de la pubertad, los niveles de estradiol son mínimos, son bajísimos. Y es más probable, es probable que tenga mayores niveles de andrógenos derivados de la dehidroandrosterona que de estradiol. De manera que antes de la pubertad prácticamente no tenemos diferencias atribuidas al sexo o a la función de las gónadas, porque todavía no han madurado. A partir de la pubertad, las gónadas van a madurar y van a provocar los cambios asociados al sexo, ¿sí? Antes de la pubertad, el estrógeno podría sintetizarse en el tejido adiposo también. Sí, el tejido adiposo también es una fuente de estrógeno, tanto para el varón como para la mujer. Sí. Bien, porque tienen aromatasa. Sí, así que algo de dehidroepiandrosterona, algo que se convierta a testosterona, algo que se convierta a estrógeno, pero van a ser niveles bajísimos, que no determinan cambios en los caracteres sexuales. ¿Me explico? ¿En qué lugar es importante el estrógeno? Bueno, ahora lo vemos en otra pregunta, ahí va a venir. En la menopausia, claro, en la menopausia el tejido adiposo queda como la principal fuente de estrógeno. Exactamente. Muy bien. Bien, ahí ya vamos relacionando todas las etapas del ciclo vital. Muy bien. Bueno, ¿quedó claro la dehidroepi?
Bien. Bueno, acá ahora nos metemos un poquito en metabolismo, la parte de metabolismo intermedio. Dice interacciones hormonales a nivel metabólico durante el periodo prepuberal y puberal. Manifiestan, a ver si eso pueden generar una resistencia fisiológica a la insulina. A ver, ahí tienen un texto, lo tienen que interpretar y tienen que generar un modelo. Explíquenme qué quiere decir esto de resistencia fisiológica a la insulina durante el periodo prepuberal y puberal. A ver qué pudieron relacionar. Díganme a ver qué tipo de modelo plantearon. Ahí tienen toda la información. Ya vienen viendo que hay otras, los efectos de la insulina, los efectos de las otras hormonas, y acá tienen que armar un modelo. Si alguien quiere mostrarlo, lo que hizo, activa el video. Yo tengo que dejar de compartir pantalla por esto. Bueno, avísenme. Si alguien quiere mostrar algún modelito que hayan logrado armar, lo muestran en la pantalla. Si no me piden y les permito que compartan la pantalla de la compu, si no lo muestran en la camarita, y si no lo explican, como quieran. En este espacio en blanco, a ver qué pudieron poner. Hola, ¿están ahí? Profe, Sí. yo no hice un modelo, pero como que pasé como en limpio lo que más o menos yo interpreté del Bueno, texto, como un cuadrito que sintetiza que en la pubertad aumenta la hormona de crecimiento. Esto disminuye la oxidación de glucosa, a su vez aumenta la lipólisis, y sí. esto genera un aumento en el flujo de los ácidos grasos libres, y esto en conjunto con la disminución de la glucólisis genera la absorción de glucosa. Y por otro lado hay un aumento de las hormonas sexuales, y estos factores interferirían en la insensibilidad a la insulina. ¿Y a qué te referís con que aumenta o disminuye la sensibilidad a la insulina? ¿Quién te da esa pauta? ¿O cómo comprobás vos que está aumentada la resistencia o disminuida la sensibilidad? Como lo quieras decir. Esperen que vuelvo al chat. Menor uso de glucosa por los... Está bien, pero clínicamente, ¿cómo se dan cuenta ustedes con una determinación o con varias determinaciones que hay que confirman? La reunión, no sé qué me preguntó. ¿O le preguntó a una compañera? Claro, que cómo confirman, porque acá dice menor uso de glucosa por los tejidos periféricos, ¿ya? Estamos de acuerdo. Se usa preferentemente los ácidos grasos libres. Bien. Un aumento en la insulina plasmática, ¿sí? Es decir, el hecho de que quede glucosa, un aumento de glucosa en plasma, por no ser utilizada por el músculo ni por el tejido adiposo, hace que genere hiperglucemia. Y esa hiperglucemia genera hiperinsulinemia. ¿Ah? Entonces, la resistencia a la insulina ustedes la pueden como corroborar viendo en un dosaje en sangre hiperglucemia e hiperinsulinemia. Y si no están las dos
simultáneas. ¿Cuál sí o sí tiene que estar presente para decir que hay resistencia a la insulina o menor sensibilidad a la insulina? Hiperinsulina, perfecto. La insulina es la que les va a marcar qué tan cerrados están los tejidos a responder a la acción de la insulina. ¿Sí? Como la insulina determina la exposición de los GLUT4 para que ingrese la glucemia, al no incorporar glucosa a los principales tejidos, sin incorporar ácidos grasos, se genera una menor utilización de glucosa, la cual queda en plasma, y eso hace que las células beta del páncreas lo detecten como una señal para liberar más insulina. ¿Sí? Entonces estamos en una situación con alta glucosa, alta insulina, o glucosa normal, cerca del límite superior, de alta insulina. ¿Sí? ¿Cómo va a estar el OMA? El índice OMA, que era la relación era el producto entre la glucemia y la insulina. ¿Cómo va a estar? El OMA. ¿Se acuerdan que era el OMA? ¿Lo vimos? Sí, estaban los textos. El OMA va a estar aumentado, bien. Y si no pueden dosar la insulina, porque no, el laboratorio no la hace, no tengo más equipo, ¿de qué otra forma pueden confirmar esa resistencia a la insulina o esa menor sensibilidad? Repasando un poco todo, Si dijimos que verificar la hiperinsulinemia era lo principal. No la puedo verificar. Bien, hago una prueba de tolerancia. Y esa prueba de tolerancia me puede dar que esté intolerante, no que está diabético, ¿no? Porque para que esté diabético tendría que tener una patología de base, una ya alteración agregada, ¿sí? Algo genético, ¿sí? Que lo predisponga a manifestar la diabetes. Pero con una prueba de tolerancia van a poder verificar que hay una intolerancia a la glucosa. Es más, estos momentos en donde hay grandes cambios hormonales y grandes movimientos de sustratos energéticos, son momentos claves en donde pueden aparecer diagnósticos en personas con los factores de riesgo, ¿no? Genéticos principalmente, pueden aparecer diagnósticos de diabetes, de diabéticos tipo 1 en estos adolescentes, ¿sí? Justamente porque hay toda una condición de dejar la glucosa en los tejidos, de dejar la glucosa en circulación para uso principalmente del sistema nervioso central. ¿Cómo me explicarían a nivel celular cómo es que la presencia, la utilización de ácido, cómo es que hace la célula para usar preferentemente ácidos grasos y no captar glucosa de la sangre? ¿Cómo se enganchan esas dos señales? A ver si me explico. Dijeron muy bien que había aumento de hormona de crecimiento, que esa hormona de crecimiento favorecía la utilización de ácidos grasos libres, hay lipólisis, por eso hay una disminución de la masa grasa, aumento de ácidos grasos circulantes, el músculo utiliza preferentemente esos ácidos grasos para la obtención de energía en vez de usar glucosa. Está bien, pero ¿por qué hay beta oxidación de ácidos grasos y no hay entrada de glucosa?
Bien, sí, los ácidos grasos en plasma están aumentados. Sí. Profe, ahí era por un tema de que la beta-oxidación aumentaba el acetil-CoA. O sea, es como que la vía de la glucólisis se inhibe. Bueno, bien. Entonces no, la célula no, como no puede hacer glucólisis, no utiliza la glucosa, pues no la puede oxidar. Bueno, bien, bien. Así es una inhibición completa de la glucólisis. A ver, la acetil-CoA lo que hacía es que el piruvato no entre a Krebs. Y después... Bien, digo como para ver si es el único mecanismo o podemos agregar algún otro mecanismo celular que esté ayudando a que no ingrese glucosa. No es una inhibición completa, bueno, algo de glucólisis puede haber. Bien, lo que sí, después revisen, porque los receptores para insulina, ¿sí?, con la expresión o no de la fosfoquinasa, está bien. Por un lado es una regulación a nivel de la glucólisis, es decir, una regulación de las enzimas y de los productos, ¿sí? Pero también hay una regulación por parte de los ácidos grasos libres que ingresan a la célula sobre el receptor de insulina. La actividad IRS. Claro, exacto. Y hace que ese receptor, entonces, por más que haya insulina, la información no se transduce al interior celular, cuando en el interior celular hay ácidos grasos libres, o cuando hay un alto nivel de ácidos grasos. Entonces, ese sería otro mecanismo por el cual podemos explicar que la célula que está utilizando ácidos grasos como fuente de energía deja de expresar glucosa, deja de usar glucosa, y esa glucosa empieza a aumentar en sangre. ¿Me explico? Bien. Bueno, pero todo esto se lo atribuimos principalmente a la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cambio que genera la pubertad? Que lo mencionaron y por encima, pero vamos a reforzarlo. ¿Qué es lo que cambia en la pubertad? Si yo ya venía teniendo hormona de crecimiento, si mi niño estaba creciendo en altura, estaban creciendo las vísceras, ya había un balance proteico positivo. ¿Qué es lo que cambia en el momento de la pubertad que hace que incremento de andrógenos que estimulan la hormona de... ¿A qué te referís con andrógenos, Milagros? ¿A la DEA o a la testosterona? Ojo acá con las palabras que empiezan a usar, a la DEA. No, la DEA no te va a estimular la hormona de crecimiento, ¿sí? La DEA tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central, tiene efecto, dijimos, a nivel de la piel, a nivel de las glándulas sebáceas, pero no estimulando el crecimiento directamente. ¿Quién es el que estimula una mayor liberación de hormona de crecimiento? Por parte de la hipófisis. Y eso comienza en la pubertad. ¿Por qué se da el estirón puberal? ¿Por qué se da un mayor crecimiento durante la pubertad? Bueno, por los estrógenos. ¿En quién? En una mujer, ¿sí? En el varón.
testosterona. Entonces, lo que tendríamos que decir para incluir a los dos sexos, tendríamos que decir por los esteroides sexuales, ¿sí? Por las hormonas sexuales. Y ya, esteroides sexuales gonadales, perfecto. Y ahí ya entendemos que en el caso de la mujer va a ser el estrógeno, en el caso del varón va a ser la testosterona. Esos esteroides sexuales, ahí está, lo que hacen es estimular la liberación de hormona de crecimiento, y obviamente al haber más hormona de crecimiento va a haber más IGF, ¿sí? Y todo esto se magnifica, todo este cambio en el metabolismo intermedio se magnifica y se instala este cuadro de resistencia a la insulina. ¿Está? ¿Quedó más o menos? Bien. El estrógeno y la testosterona impactan sobre la hipófisis, no sobre el hipotálamo. Exacto. Sí, sobre la hipófisis, para aumentar la liberación de hormona de crecimiento. Porque probablemente los niveles del factor liberador también no cambien demasiado, pero tenés más respuesta hipofisaria, ¿sí? Probablemente aumentando la cantidad de receptores para el factor liberador de hormona de crecimiento. ¿Ah? Bien. Ahí después en la última pregunta tienen los gráficos de cómo se disparan los niveles de todas estas hormonas desde el comienzo de la pubertad. Muy bien. Bueno, y acá entonces cuando hagan el modelo traten o lo organizan por hormonas, ¿sí? Aumenta la hormona de crecimiento, aumentan las hormonas sexuales y eso estimula el aumento de hormona de crecimiento y todos los efectos a nivel de plasma, ¿sí? O lo ponen por órganos, ¿sí? ¿Qué pasa en el hígado? ¿Qué pasa en las gónadas? ¿Qué pasa en el tejido adiposo? Y ponen la sangre como otro compartimiento donde puedan mostrar los cambios. Lo organizan como les sea más cómodo. ¿Bien? Bueno, muy bien. Acá, y estas yo creo que ya vamos ahí con las últimas, y vamos a tocar el otro efecto importante, que es lo que dijimos sobre el estirón puberal. Dice, el intervalo entre el inicio puberal y la menarca es variable, porque es consecuencia de la exposición a estrógenos y no siempre indica el comienzo de la ovulación. En término medio transcurren, 2 años desde el botón mamario hasta la menarca. Esa edad de menarca se relaciona positivamente con la edad ósea, el índice de masa corporal, y negativamente con el remanente de crecimiento. Cuanto más prolongada sea la exposición a estrógenos, más cerca está de la talla adulta. Bueno, y ahí están unos valores. Entonces, cuanto más joven se tiene la menarca, menor tiempo total de crecimiento y en general menor talla adulta. ¿Por qué sucede esto? A ver. Peptinas, en hipotálamo, sí. Sí, las quispeptinas son las que detectan los niveles de hormonas sexuales y son las que después terminan regulando a la neurona GNRH. Bien. Bueno, ¿por qué sucede esto de el crecimiento? Es decir, hay una aceleración del crecimiento durante la pubertad, pero a su vez también hay una relación inversa entre la edad en la cual se tiene la menarca y la talla final de ese individuo. Mientras menor es la edad de la menarca, menor va a ser la talla final adulta. ¿Y a qué se debe esto? Se da tanto en varones como en mujeres esto,
¿No tenía que ver, profe, con que las hormonas sexuales a nivel del cartílago, o sea, estimulan la actividad de los osteoblastos y Ahí con va. eso aumenta el crecimiento y se cierra más rápido, digamos, el cartílago de crecimiento? Perfecto. Está por ese lado, ¿sí? Que ya se diferencian las células del hueso osteoblastos, sigue habiendo un crecimiento un par de años más, pero ya luego ese cartílago de crecimiento desaparece y es reemplazado por hueso, ¿sí? Y ahí, en ese proceso de diferenciación de la célula progenitora a osteoblasto, ese proceso está controlado por los estrógenos directamente. Claro, en realidad la hormona de crecimiento y los IGF están actuando sobre el cartílago. Lo vienen haciendo desde la niñez. Y ahora lo van a seguir haciendo, porque aumentaron los niveles de hormona de crecimiento y de IGF. Entonces, está ese estirón puberal, ¿sí? Está ese alargamiento del cartílago epifisario. Pero lo que pasa es que también ahora está presente el estrógeno. Y el estrógeno es el mediador que empieza ahora a diferenciar la célula progenitora del hueso en osteoblastos, ¿sí? Entonces, ese cartílago de crecimiento que se está elongando, simultáneamente, por la presencia del estrógeno, ya se está convirtiendo en hueso, ¿sí? Y luego de 1 año y medio, 2 años, ya el cartílago de crecimiento desaparece, se reemplaza totalmente por matriz ósea. Y eso significa que se fusionaron las epífisis con las diáfisis, que desapareció el cartílago de crecimiento. ¿Está bien? Entonces, si bien tenemos el aumento de hormona de crecimiento y de IGF, lo que me asegura el estirón puberal, tenemos la aparición del estrógeno, ¿sí? Que es el que responsable de cerrar el cartílago de crecimiento, ¿no? O de reemplazar la matriz cartilaginosa por matriz ósea. ¿Está bien? Y en el varón ocurre lo mismo, no ocurre lo mismo. ¿Cuáles serían las diferencias respecto a la pubertad y crecimiento óseo en el varón? A ver. A ver, actúa la aromatasa. Bien. Quiere decir que en el varón, el mediador que determina el cierre de la epífisis es también el estrógeno, ¿sí? Nada más que en ese hueso hay aromatasa, de manera que los altos niveles de testosterona por la actividad gonadal se convierten localmente en el hueso en estrógeno. Y el estrógeno media la diferenciación a los osteoblastos, ¿sí? Nos habíamos referido en el teórico a un caso que permitió describir, permitió confirmar este mecanismo de acción, el cual era un varón que tenía una mutación en el receptor para estrógenos, ¿sí? Ese varón creció y se elongó y nunca se cerraron las epífisis, ¿sí? Y eso confirmó que el efecto de osificación de la matriz está mediado directamente por estrógeno. En el caso del varón, proviene de la testosterona por acción de la aromatasa. Bien, buenísimo. Bien, ¿y por qué el varón es un poquito siempre en general un poco más alto que la mujer? Porque su pubertad comienza
1 o 2 años después, en promedio, ¿sí? Entonces, tiene 2 años más bajo la influencia solamente de la hormona de crecimiento, sin el estrógeno que le cierra la epífisis. ¿Está bien? Bueno, y yo creo que estamos. ¿Está bien? Entonces, para ir cerrando, ¿cómo define la situación de la paciente? ¿Es normal o está alterada? Justifique. Es normal. Bien. Yo diría lo mismo. Es normal. Entró en la pubertad. Lo único que, a ver si viene acá la pregunta, ¿es un caso de pubarquia o pubertad precoz? Sí. ¿Tendrá repercusión en la talla final de la paciente? Y sí. ¿Cómo será la talla final? Esa paciente respecto a lo mejor de hermanas. Bien, va a ser menor, más baja. Perfecto. Bueno, y ahí tienen estos gráficos en donde ven, a ver qué ven ahí. A ver si... Acá lo que les decía, los cambios abruptos de hormona de crecimiento, fíjense que vienen habiendo valores de hormona de crecimiento durante la niñez, pero cuando larga la pubertad, esos valores aumentan muchísimo. Eso se correlaciona con el aumento de la velocidad de crecimiento, el crecimiento del hueso, y eso asociado a la aparición de los esteroides gonadales. ¿Está bien? Bárbaro. ¿Y acá qué ven? Telarca, pubarca y menarca. Las edades, ¿sí? El recuadro, esta es otra forma, esta es una forma de representar los porcentajes de la población en cajas y bigotes, ¿sí? Entonces la caja da la mayor parte de la población, presenta la telarca, fíjense, a partir de los 10 años, o entre los 10 y los 12 años. Pero, sin embargo, hay un porcentaje menor, que esta telarca la presenta a los 9 años, o a los 12, y un porcentaje aún menor que presenta esa telarca a los 8 años, o a los 14. ¿Sí? Fíjense, de 12 a 14. Así que fíjense la gama, el espectro de posibilidades. Así que cada individuo es único. Se suman todos los factores genéticos, ambientales, de desarrollo neuronal. Dentro de los ambientales, obviamente, la alimentación, la cuestión afectiva, la cuestión de procesos inflamatorios, ¿sí? Van a determinar en qué momento ocurre esto. Pero la mayoría de la población presenta la telarca a partir de, la mayoría de las mujeres a partir de los 12 años. La pubarca a partir de los 10 años. La pubarca, fíjense, 10 años y medio, aunque puede ser antes, y la menarca ya a partir de los 12 años. Y ahí les da los porcentajes. Bueno, bien. Bueno, sí, es relativamente sencillo. Traten de ir, como les decíamos la otra vez, como se van agregando hormonas, entonces traten de reconocer mecanismos de acción, formas de transporte por plasma, dónde están los receptores, de qué dependen sus niveles, en qué momento de la vida aparecen, cuándo son importantes, y con qué efectos los relacionan, cuáles son los órganos blancos. Bueno, vuelvo dejo de compartir, ¿sí? Y si quieren hacer alguna preguntita que haya quedado, soy todo oídos.
y si no, vamos terminando, como digan. Ya queda menos. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, nos veremos entonces, bueno, el lunes tendrían la clase con los ayudantes y después seguimos el cronograma normal y agregamos el miércoles la recuperación del TP24, que ya dejamos encargada la que va a grabar la clase. ¿Bien? Bueno, gracias a todos. Buen fin de semana. Nos vemos. Profe, una consulta sobre backpack. Sí, les vamos a... No, algo me va a comunicarse. No, por Perco. En general, bueno, yo trato de responder. Envíenle mensajes, bueno, al que te corrigió, porque por ahí él es el que tiene el criterio de qué es lo que tenés que mejorar. Y con respecto a los que no están corregidos, mañana les mandamos alguna novedad sobre el tema. ¿Sí? Bueno, muy bien. Gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau.